de Luis, desde Florida. Bueno, muchas gracias, Janina, por esa presentación. Bueno, mi nombre es Delvis. Viví acá en... Perfecto. Ok. Viví acá en el hermoso país que tienen ustedes, en Uruguay, por 2 años y tantos. Y me llevé de acá muchísimas cosas buenas. Yo creo que una de las cosas mejores que me llevé de Uruguay es aprender de la gente con la que me rodeé aquí cuando estuve en estos tiempos acá. Sobre todo los sencillos que son, los simples que son y las buenas personas que son. Entonces creo que esto es válido para cualquier tipo de profesión, no importa dónde estés. Eso siempre me ha quedado a mí bien impregnado, lo que disfruté mucho de la compañía de todos ustedes acá en Uruguay. Entonces, les decía, tengo un amor profundo por Uruguay, de verdad que sí. Me hubiera encantado que se me pegara el acento uruguayo, pero no fue posible. Tengo muy arraigado este acento caribeño de Cuba. Entonces, la intención mía de hoy, bueno, quiero hablarles un poco sobre temas de performance testing, especialmente sobre temas relacionados con la generación de carga y específicamente sobre el motor de generación de carga y todo lo que implica hacer pruebas de performance. Pero también me gustaría hablarles un poco de la pasión que siento por los temas de performance testing y tratar de irme esta tarde enamorándolos y convenciéndolos de que una carrera como performance tester es una buena opción en la vida, no solamente profesionalmente, sino también económicamente. Aporta mucho valor como personas y como profesionales. Y quiero primeramente, antes de caer en temas técnicos de generación de carga, de agentes y demás, hablarle un poquito sobre mi experiencia como performance tester, cómo fue mi trayectoria en esta área y, como ya ven, enamorarlos con esta profesión. ¿Ok? Entonces, bueno, un poco sobre mí. Yo vengo de una carrera de ingeniería informática, muy técnica. Recuerdo mi carrera en ingeniería informática. Hay muchos cubanos acá que seguro estudiaron en la misma universidad que yo. 4 matemáticas, tantas matemáticas discretas, programación, arquitectura, o sea, una carrera muy técnica. Y entonces me chocó un poco mi primera experiencia de trabajo como un tester manual, porque dije, bueno, todo lo que aprendí de programación, de estadística, ¿de qué me va a servir ahora probando, dando clic manual, ¿verdad?, en una aplicación? Y entonces, bueno, la verdad que el testing manual muchas veces como que no lo tenemos en cuenta y no le vemos la importancia que tiene. El testing manual es de suma importancia, muy importante en nuestro path, ¿verdad?, como tester. Y yo pienso que muchos de nosotros también empezaron como testing manual y después nos fuimos especializando un poco en los demás tipos de testing. Ya después, bueno, pasé con temas de testing automatizado, hasta que conocí a un fiel amigo que creo que es muy común entre todos nosotros, JMeter. ¿Quién no conoce JMeter, verdad? ¿Quién no ha usado JMeter? ¿Quién no ha tenido JMeter como sus primeros inicios en los temas de performance testing? Entonces, JMeter ha sido una herramienta que nos ha salvado mucho a nosotros, a todos los testes de performance. Pero una de las cosas que más me interesó a mí el tema de performance testing es que ya yo no estaba buscando errores, ya estaba buscando límites. O sea, que es siempre un punto crítico a la hora de comparar diferentes tipos de pruebas, ¿verdad? Porque en performance testing no estamos buscando un error directamente, sino que estamos buscando límites que puedan tener nuestras aplicaciones. Y los límites son números, son cosas muy exactas, nunca mienten. O sea, cuando tú tienes un límite con respecto a algo, es muy fácil de verificar, de probar, porque es algo real, no puedes cambiar. O sea, no es una opinión que te puede dar una persona, que puedes tener sesgo y demás. Los límites son reales y están muchas veces en los temas de performance. Lo más importante, creo yo, de una carrera como performance testing es primeramente entender el verdadero valor de lo que estamos haciendo nosotros. Y aquí quiero hablar un poco sobre algunas aristas, ¿no?, dentro de este tipo de valor. Pero primeramente me gustaría empezar por el valor, por ejemplo, de entender la importancia y los beneficios que tiene hacer pruebas de performance en la industria. Bueno, para nadie es un secreto que el verdadero valor, ¿no?, de los roles de performance, ya sea un analista, un tester, un ingeniero de performance, no está en lo que detectamos, sino en lo que podemos evitar a futuro. Y muchas veces estos temas de qué es lo que podemos evitar es lo que realmente nos hace a nosotros ser buenos testers de performance.
Para nadie es un secreto, por ejemplo, estos grandes que se han preocupado por estos temas de performance y que en realidad lo que han hecho es, por ejemplo, se preocupan por mejorar los tiempos de respuesta de sus aplicaciones y lo que obtienen son, por ejemplo, millones de dólares previendo perder estos millones de dólares. Entonces, por ejemplo, lo más importante, creo yo, del valor que tenemos nosotros en esta industria está primeramente en que ese valor está en lo que podemos evitar. Dígase, por ejemplo, desastres. Está en el desastre que podemos evitar cuando hacemos una buena prueba de performance. Está en los millones que nunca se perdieron cuando hicimos una buena prueba de performance. Está también en los millones de usuarios que nunca abandonaron nuestras aplicaciones debido a esas buenas pruebas de performance que hicimos durante el proceso de testing. Entonces creo yo que es súper importante tener en cuenta esto como que verdaderamente la profesión de lo que hacemos como performance testing tiene estos valores. Tiene estos valores que muchas veces los evitamos y no llegamos entonces a conocerlo, pero que es sumamente importante. Entonces, un tema que también tiene que ver con esto del valor que tenemos nosotros sobre los testing de performance y para enamorarlos un poquito más sobre la profesión y sobre los roles de performance testing. Esto, bueno, dinero, salario, muchas veces es un tema tabú, es un tema bien raro que no conversamos mucho en nuestro trabajo, con nuestros compañeros de trabajo. Yo creo que deberíamos ser un poco más abiertos a la hora de tocar estos temas, ¿verdad? De salario y de dinero, porque también, por ejemplo, yo soy muy ambicioso, tengo dos ambiciones específicamente. Una de ellas es pagar mi casa y comprarme alimentos. Muy ambicioso soy. Pero que en realidad muchas veces, además del amor que le ponemos a la profesión, es importante también sentirnos valorados en ese aspecto de que estamos bien pagados por lo que estamos haciendo. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque los perfiles de performance, o sea, los testing de performance, en realidad estuve buscando un poco de información y actualmente yo creo que son uno de los roles mejor pagados en la industria. Esto es un averaje para lo que es un testing manual, un tester automatizado y un tester de performance. No específicamente lo busqué por niveles, senior, junior, simplemente es un averaje. Usé estas páginas de reclutamiento que existen ahora mismo. Y por ejemplo, pueden ver la diferencia tan grande que existe entre un tester de performance con los demás testing. Entonces, creo yo que es una opción, que es un punto más a tener en cuenta para poder enamorarnos un poquito más de lo que hacemos los testes de performance y de invitarlos a ustedes a que también vean esto como que es una buena carrera y es una carrera para poder sentirse cómodos económicamente. Como ven, hay muchas diferencias, por supuesto. Estamos viendo que en Estados Unidos es completamente diferente, abismal la diferencia que existe ahora mismo con las demás regiones. Aquí puse algunos ejemplos, como por ejemplo Latinoamérica, Europa, India. Ahí se ven muchas diferencias en cuanto al salario medio, pero bueno, es para que tuvieran una referencia de lo lindo que es el test de performance, no solamente también para los temas estos de valores de lo que podemos proveer a la industria, sino también lo cómodo que nos podemos sentir en los temas económicos. Bueno, ventajas y desafíos que tenemos nosotros como tester de performance. Desafío, por supuesto, menos ofertas que los testes de automatización. A veces trabajas solo, sin un par técnico, porque quizás en tu equipo vas a ser el único performance tester. El mercado no siempre sabe evaluarte considerablemente porque tenemos muchos sesgos y muchos gaps relacionados con cómo poder pagarle bien a un tester de performance o qué es lo que realmente necesitamos para que haga su trabajo correctamente. Y por supuesto la comunidad es mucho más pequeña comparado con otros roles. Pero tenemos también las ventajas, por ejemplo, que es un nicho con muchísima demanda y baja oferta, salarios noblemente superiores, para decirlo de una manera un poco más bonita. Hay muchos temas que se pueden hacer con respecto a los temas de performance testing, como freelancers, consultorías que son muy viables. Tengo algunos amigos que han trabajado como freelance en algunas plataformas y que se han dedicado full time desde freelance y que les ha ido mejor que entonces trabajar para una empresa tradicional. Y por supuesto, los proyectos son de alto impacto y la visibilidad también es enorme. Y cambiando un poco de tema, para seguir enamorándolos también de lo que son las pruebas de performance. Les decía al principio que la idea mía hoy
es hablarle un poco sobre el tema de la generación de carga y de la importancia que tiene preocuparnos por desde donde estamos lanzando las pruebas de performance. Específicamente, por ejemplo, asumimos que siempre las herramientas que estamos usando para hacer pruebas de performance son neutrales, o sea, que no hacen ningún tipo de ruido extraño desde la máquina donde estás lanzando estas pruebas. Pero hay algo bien importante, estas máquinas donde estamos lanzando nuestras pruebas tienen recursos físicos que se ven impactados por la generación de carga que estamos haciendo, como pueden ser, por ejemplo, el CPU, la memoria, la escritura en disco, la red. Todos estos recursos físicos se pueden ver impactados cuando tenemos una herramienta que realmente, como digo yo, hace un poco de ruido a la hora de generar carga porque puede consumir muchos recursos. Entonces, un poco clarificando para los que son nuevos en esta área de temas de performance testing, por ejemplo, la herramienta pudiera ser un JMeter, un K6, que son herramientas que son basadas en script y que incluyen también un motor de generación de carga, que este es el encargado de generar la carga hacia la aplicación bajo prueba. Y entonces tenemos de intermedio, tenemos una máquina generadora de carga que es la que se encarga de hostear toda esa carga que se va a enviar a ese servidor que va a estar bajo prueba. Y bueno, la aplicación bajo prueba, pues bueno, están alojadas en un servidor específico y es hacia donde vamos a generar la carga. Entonces, lo que le estoy hablando es que el foco también debería ser en esta parte de la máquina generadora de carga. Acá, por ejemplo, esto es un escenario. Pensemos, por ejemplo, que queremos generar 500 usuarios virtuales con una duración de 1 hora y que entonces vamos a tener una aplicación bajo prueba que va a tener un porcentil de 900 milisegundos, 9 segundos, y va a tener 1.5% de errores. Entonces, esa máquina generadora, pensemos, por ejemplo, que en ese momento, debido a los pocos recursos que tiene esa máquina o quizás también a la herramienta donde estamos generando la carga, se eleva entonces el consumo de CPU a un 98% o el uso de memoria se nos eleva entonces a un 99%. Entonces, ¿qué pasa? Que esos resultados que estamos ofreciendo nosotros van a estar un poco van a ser un poco diferentes con lo que realmente queremos nosotros lograr. ¿Por qué? Porque estamos metiendo un poco de ruido desde aquí del sistema y quizás les estamos dando a los clientes, a nuestros customers, resultados que no son realmente lo que deberíamos proveerlos, ¿verdad? Porque estamos consumiendo muchos recursos de esa máquina generadora y estos resultados se pueden filtrar con mucho ruido. Entonces, por supuesto, van a ser errores que no, o sea, van a ser resultados que no van a ser los más idóneos y eso va a traer muchas consecuencias desde el lado de los recursos. Entonces, ¿por qué el cuello de botella en las máquinas generadoras? Bueno, puede ser por muchas causas. Específicamente, por ejemplo, el hardware físico de la máquina generadora impacta en que se provoquen cuellos de botella desde las máquinas generadoras. También tenemos, por ejemplo, los temas de red y conectividad. También podemos tener, por ejemplo, scripts que no estén bien configurados o bien diseñados. Por ejemplo, pensemos, estamos lanzando una prueba y tenemos en nuestro script alrededor, no sé, de 30 aserciones. Eso también consume recursos. Entonces son cosas que debemos cuidar también en los scripts. Y el otro sería el motor de concurrencia, o sea, el modelo de concurrencia que puede tener ese motor desde donde estás usando la herramienta tuya. Y aquí es específicamente donde me gustaría hablarles un poco acerca de un proyecto que recién iniciamos relacionado con mejorar el ruido que podemos hacerle a esto del motor de generación de carga. Pero bueno, antes de esto, un poco de historia con respecto a esto de los motores de generación. Por ejemplo, uno de los primeros motores que existieron fueron los basados en proceso. Un buen candidato aquí es el Load Runner, por allá por la década de los 90, a principios del 2000, que era un motor muy enfocado en proceso. O sea, literalmente, si tú querías generar 100 usuarios virtuales, para cada uno de esos 100 usuarios tú tenías entonces un proceso en esa máquina. Entonces, tratar de simular cargas muy grandes era casi que imposible, a no ser que tuviera servidores muy potentes. Entonces, bueno, más adelante vinieron los basados en hilo. Y llega aquí nuestro mejor amigo JMeter a competir en esta área. Yo creo también que en sus inicios JMeter en sus primeras versiones usó también un modelo de proceso también, lo que después lo cambiaron a un modelo de hilo. Pero bueno, específicamente JMeter siempre ha tenido esta parte de que es muy basado en hilo. Lo que quiere decir eso es que ya no se van a usar procesos específicos por usuarios virtuales, sino, por ejemplo, que un hilo puede contener varios usuarios virtuales y estos van a estar en un proceso específico. Entonces, lo que hace es que no hay tanta, o sea, que compite mejor con respecto a los otros modelos.
Ya después, en la década del 2010 en adelante, bueno, pues aparecen estos motores, estos modelos de Event Drive, que estos motores lo que ya separaban ya también el tema de los hilos, separaban también el tema de los procesos y eran mucho más efectivos. Y aquí tenemos, por ejemplo, el más representativo de todos ellos, que es K6. Creo que también que Gatling también usa este tipo de motor de esta manera, aunque leí que también tiene que ver con algo de hilos, pero como usa AKA es mucho más potente y demás, pero bueno, forma parte también de este grupo. Entonces, bueno, la verdad es que todos tuvieron su importancia en el momento en que aparecían. Lo que pasa es que hemos visto una evolución en cada uno de ellos. Entonces les comentaba, hace un tiempo, alrededor de un año, 10 meses, un año, empezamos a trabajar un equipo y yo en la creación de un motor de tipo adaptativo. Como tal, no es un nuevo modelo porque en realidad forma parte también de Event Drive. Lo que pasa es que es un tipo de motor adaptativo en el sentido de que él puede ajustarse por sí mismo a la carga que se le pasa desde parte del usuario. Entonces, les quiero hablar sobre esto y por supuesto me imagino que van a surgir muchos más modelos y demás, así que eso te toca a ti investigar un poco sobre qué mejores motores podemos implementar, ¿verdad?, en la industria. Entonces, un poquito sobre el control adaptativo. Imaginemos, por ejemplo, que queremos hacer una prueba y que el cliente nos dice, bueno, mira, yo tengo pensado hacer una prueba para mi sistema de 500 usuarios virtuales y yo quiero, Delvis, que tú me digas cómo se comporta mi sistema con esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué digo yo? Ok, perfecto, vamos a empezar a hacer estas pruebas, vamos a empezar entonces con 100 usuarios para ver cómo se comporta el sistema, vamos a medir estas métricas y después vamos a hacer otra iteración, vamos a hacerlo con 90 y así sucesivamente. Puede ser hacia arriba o hacia abajo, pero siempre va a tener el tema de que vas a tener que hacer varias iteraciones de manera manual para poder entonces llegar a ese punto de quiebre que tiene la aplicación. Entonces, ¿qué pasa con este modelo, con este nuevo modelo y este nuevo motor que estuvimos implementando con mi equipo? Pensemos, por ejemplo, que ahora la historia va a ser basada en umbrales. Y tú me vas a decir, a ver, Delvis, yo estaría conforme que mi aplicación soportara 500 usuarios virtuales y que yo tuviera, por ejemplo, umbrales relacionados con un porcentil de error de 5% y un porcentil 95 de 3.5 segundos. Y yo quiero que esos 500 usuarios se acomoden a esos umbrales que yo tengo. Entonces, ¿qué pasa? El motor que desarrollamos nosotros lo que hace es que él toma estos puntos de quiebre y él empieza, por ejemplo, a subir esa concurrencia de usuarios. Llega, por ejemplo, hasta 100. En ese momento, él detecta que hay un umbral que se está violando. Por ejemplo, estamos violando el umbral porcentil 95. Cuando tenía 100 usuarios en ese momento, violó los 3.5 segundos de umbral. ¿Por qué? Porque se pasó a 3.6. Automáticamente, él que hace, baja buscando acomodarse en el sistema con esos umbrales. Y así sucesivamente, el motor lo que se va a ir haciendo es acomodándose a partir de esos umbrales que tú le pasas como objetivos. Entonces, la idea es que en una sola iteración el motor pueda acomodarse, ir subiendo o bajando en dependencia con estos umbrales que le estamos pasando. Entonces, vas a poder tener resultados un poco más rápidos, un poco más precisos en solamente una iteración. Entonces, bueno, le llamamos Low by Intent, es un tipo de motor adaptativo, le pusimos este nombre, convierte ese proceso iterativo en un flujo controlado, un flujo mejor explicado y reproducible. También, por ejemplo, Relampo, que es la herramienta que nosotros estamos trayendo hoy acá al evento, es una herramienta que tiene como lenguaje de script YAML. Es un lenguaje bien simple, es un lenguaje, al ser tan declarativo, es fácil de entender, es fácil de versionar y no obliga a programar en un lenguaje específico, ¿verdad? Porque es un lenguaje que todos podemos entender. Por ejemplo, este sería un visualizador de ese YAML que estamos trayendo nosotros. Lo que hace es que va a ser la representación visual del código. Como pueden ver acá, existen dos tabs. El primero es un árbol de nodo, y el segundo es el código, que lo que va a tener es el código YAML por detrás, y lo que hace es representar cada nodo de ese código, lo representa acá en el árbol. Y como pueden ver, tenemos desde, no sé, request, tenemos los headers, los extractores, las assertions, controladores, timers, diferentes tipos de cosas que podemos hacer con la herramienta. También, por ejemplo, está desarrollado en Golang. Como saben, es uno de los lenguajes
hechos para esto, para temas de performance, de rendimiento. La mayoría de las herramientas, por ejemplo, Cake 6 también tiene como lenguaje del motor por debajo en el backend Golang. Y al trabajar con Go y al trabajar también con YAML, no tienes el ciclo tradicional de compilación a la hora de tener que pensar en que necesitas un intérprete desde el lado del motor para poder entender lo que está pasando. Y por supuesto, con lenguajes tradicionales de JavaScript, Scala, Java, Python. Tenemos una opción, por ejemplo, tenemos Relampo integrado con GitHub Action, lo que te permite, por ejemplo, si tú quieres hacer una prueba con 500 usuarios virtuales, puedes hacerlo de manera gratis. No me cuesta nada a mí como desarrollador de Relampo, no te cuesta nada a ti también como usuario final porque vas a estar usando tu mismo cuenta de GitHub Action para poder lanzar estas pruebas en la nube. Hicimos esta integración desde GitHub Action con Relampo en la solución CLI. Y lo otro, por ejemplo, con Relampo dejamos atrás esta prueba tradicional de correr, ajustar y repetir cada vez que tenemos que hacer una prueba y cambiamos la mentalidad a declarar una intención y umbrales. La intención va a ser esta, va a ser, por ejemplo, el target que queremos nosotros lograr, ya sea transacciones por segundo, usuarios virtuales, y los umbrales van a ser esto que le vamos a definir como porcentiles 95, averaje de respuesta, por ciento de errores. Y entonces, es bien simple. Esto es un ejemplo de un contrato de intención justamente para el motor. Por ejemplo, tú le especificas el tipo de carga que quieres realizar. Por ejemplo, en este caso vas a poner intent. Nosotros tenemos otro tipo de modelos de carga, como por ejemplo puede ser una prueba tradicional. Tú puedes especificarle, no sé, que quiero que tenga, no sé, un ramp up, un ramp down, o quiero que sea lineal, o quiero que sea por diferentes tipos de rangos. Le especificas los targets que van a ser los usuarios virtuales o también puede ser que sean, en este caso, por ejemplo, los requests por segundos. Estos mínimos y máximos van a ser, por ejemplo, especificaciones. Digamos que, bueno, yo tengo 500 usuarios virtuales, pero mi usuario me está diciendo que como mínimo él quiere ver cómo se comporta la herramienta con 20 usuarios virtuales. Él no quiere que Relampo llegue hasta 0 usuarios virtuales, sino quiere mantener un mínimo para ver cómo se comporta. Y bueno, los umbrales, como ya les había comentado antes, tenemos también una especie de calentamiento a la hora de empezar las pruebas, que tú puedes determinar este warm-up de cuánto puede ser y por supuesto va a tener todo lo demás de la duración, del ramp-up y todo lo demás que se especifican en la configuración de las pruebas. Entonces, ¿cómo funciona general? Primeramente, lee el contrato, lee el target, lee los umbrales y el bound de concurrencia, que va a ser esto el mínimo y máximo. Después, arranca con esta concurrencia acotada, respetando los mínimos y los máximos, va observando continuamente lo que va pasando con los umbrales, después ajusta esa carga. Tenemos diferentes tipos de estado, como por ejemplo violación, recuperación, hold para mantenerla. Después va a ir emitiendo eventos estructurados que explican cada decisión de por qué bajó y de por qué no bajó. Hace un par de meses atrás el motor solamente tomaba la decisión de bajar y de subir de manera mecánica. Ahora les estamos incluyendo un sistema de modelos matemáticos, también heurísticos. Hay uno específicamente que es el PID, que estamos tratando de implementarlo para poder suavizarlo un poquito más y para poder armonizarlo un poco más. Porque ahora mismo está un poco mecánico, ¿verdad? Entonces estamos tratando de mejorar acá en esta parte. Y bueno, estas son las diferentes etapas por las que puede pasar el motor. Por ejemplo, va a tener primeramente una zona de calentamiento, que lo que va a hacer es, él no va a ajustar nada en este momento, simplemente va a estar observando y va a ser la primera inyección de carga. Va a llegar en algún momento en que no va a obtener algún tipo de datos. Nos ha pasado en algunas pruebas que hemos hecho que no obtenemos datos. Entonces tenemos esto acá porque no hay muestras suficientes en ese momento. Con el SIG lo que va a hacer es buscar ese target heurístico, es cuando él empieza a decir, bueno, estoy cómodo, déjame empezar a subir para ver si encuentro los puntos de quiebre que serían los umbrales. Después, por ejemplo, llega el momento en que puede mantenerse en hold, pausas, ajustes para evitar oscilaciones innecesarias. Después, cuando, por ejemplo, toca algún tipo de umbral, lo que va a hacer es, va a declararlo como una violación. Es un incumplimiento de ese umbral que le pasamos anteriormente y aplica un step down para comenzar a bajar y vamos a tener entonces un saturado mínimo, una violación, pero que ya está en el mínimo. Por ejemplo, nos pasó en algunas pruebas
que decíamos, perfecto, nos están pidiendo que el mínimo de usuarios virtuales que necesitan es un 20. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegábamos a 20 estaba completamente saturado y había un incumplimiento de todos los tipos de umbrales, ya sea el porcentil 95, los errores. ¿Okay? Y ya por último vendría la fase de recuperación, que es una espera corta tras una violación, para tratar de volver a recuperarse. De todas formas, ahí tengo algunos reportes que hemos hecho ya, de algunas pruebas que hemos hecho, por si alguien está interesado en ver una corrida completa, cómo es que funciona, pues me puede ver y se lo puedo compartir. Y entonces, nada, esto es un ejemplo, por ejemplo, de una prueba que estuvimos haciendo. Estuvimos probando una aplicación web que tenemos nosotros que es para un poco aprender a hacer scripting, a hacer pruebas de performance, y esto fue una prueba que hicimos. Le pasamos toda esta configuración inicial y le dijimos, bueno, que queríamos un mínimo de usuario de 20 con un máximo de 100, con una concurrencia de 100. Y como pueden ver, por ejemplo, la prueba fue completamente saturada porque incluso con ese mínimo que nos estaban pidiendo, nunca se recuperó el sistema y nunca se cumplieron esos umbrales que estuvimos pactando en un principio. Y bueno, pues te da un conjunto de datos igual en todos los demás. Y bueno, esto sería una gráfica de un reporte, de este reporte que estuvimos haciendo. Como pueden ver, ahí podemos ver todo el comportamiento que tiene según va bajando, según va subiendo, las decisiones que va tomando, cada uno de los estados que tiene aquí debajo de los que les hablé anteriormente. Y esta fue la prueba que hicimos para 100 usuarios. Como pueden ver, hay un momento en que él ya detecta 20 como mínimo y se queda constantemente porque en realidad está respetando ese mínimo de usuarios que le pidieron como en el bound mínimo. Y bueno, por supuesto, ahí puedes también mezclar un poco las gráficas con los requests per second, con los usuarios virtuales que se fueron añadiendo. Esto es parte también de ese proceso, un timeline de lo que va pasando con la prueba, o sea, con la duración de la prueba, y entonces puedes ir viendo en el momento específico qué pasó con cada una de esas etapas. Por ejemplo, en la primera etapa fue desde las 6:32 hasta las 6:32.14, después una violación, después se saturó, después recobró, después estuvo en hold, después buscó y así sucesivamente durante todo el timeline. Y bueno, nada, para terminar, bueno, yo pensando un poco que este tema de las pruebas de performance es un poco de analogía con lo que pasa con las murgas, ¿verdad? Un poco pensando en que es un caos al principio todo lo que estás haciendo, pero que al final te vas a dar cuenta que todo va a funcionar bonito y coordinado a través de un director como puede ser el motor de Relampo desde este punto de vista low by intent. Y eso es lo que quería para la tarde de hoy. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Sugerencia? ¿Feedback? Dime. Gracias. El intent que estás haciendo, y estaba pensando, bueno, en los casos cuando tenés sistema de escalado, donde tenés tipo Kubernetes y querés y decir, bueno, tipo, yo tengo que primero nivelar el escalado de las pruebas, entonces, ¿cómo haces para ajustar justamente que tus ramp-ups y tus warm-ups y todas esas cosas que estás haciendo como para poder llegar a un mínimo de usuarios, para que poder llegar a ese SLA que vos querés? ¿Cómo es tu experiencia con esta herramienta usando Kubernetes y el escalado y ese tipo de cosas? Bueno, ahora mismo no hemos hecho ninguna prueba con este tipo de características, ¿sabes? Las pruebas que hemos hecho han estado muy enfocadas en aplicaciones web que tienen bien claro lo que en estos targets, por ejemplo, tienen bien claro lo que es cuántos usuarios van a estar generando carga, los umbrales que tiene, pero no hemos hecho todavía nada específico así de escalamiento con otras. Sí. ¿Algún otro que se anime con dudita? ¿Una última? ¿No? ¿Ninguna más? Bueno, muchas gracias, Elvis. Un aplauso.